alegría, como cada noche, de poder compartir esta hora con usted. Mañana comienza Cantaré al Señor. Me lo han pedido, me han hablado. Ha venido gente a la iglesia para decirme, por favor, necesitamos volver a cantar mañana. El propósito es que usted cante, así que prepárese. En esta noche tenemos un tremendo privilegio de tener al doctor Daniel Vítolo, que es el Inspector General de Justicia de la Nación, porque preside la Inspección General de Justicia. Bienvenido, Daniel, al programa. Un gusto tenerte. No, al contrario, es un placer enorme estar aquí frente a ustedes con Pablo, frente a las iglesias, frente a todos los fieles que nos acompañan en esta noche. Y también me acompaña mi amigo Jorge Barbals. Él es un especialista en este tema y entonces no es invitado, es co-conductor. Demasiado. Entonces, ¿qué tal, Jorge? Bienvenido. Bien, gracias, encantado. Este programa tiene un tremendo valor para las iglesias de todo el país, un tremendo valor para las organizaciones, asociaciones civiles y fundaciones. Es muy posible que los responsables no estén mirando el programa. Me gustaría que todas las noches vieran el programa, pero no es así. Ni siquiera mi amigo me mira toda la noche. Y tiene Flow en su televisor, me consta. Pero ahora es un momento importante para que usted lo llame a su pastor, a su líder, y le diga, pastor, mire este programa porque se van a hablar cosas muy importantes que tienen que ver con el funcionamiento, la legalidad, la idoneidad, la probidad, ¿se dice así? Ser probo de las instituciones. Daniel, la primera pregunta. ¿Una iglesia necesariamente tiene que ser asociación civil o fundación o puede funcionar sin esa característica? Bueno, acá tenemos que hablar de dos momentos. Antes del 1 de agosto del 2015 y después del 1 de agosto del 2015. Hasta el 1 de agosto del 2015 no había un reconocimiento expreso de lo que se denominan iglesias o confesiones de un modo genérico, que no sea la Iglesia Católica, que es una persona de derecho, pero es una persona pública, es decir, es una persona jurídica pública y no privada. Entonces, todos aquellos que querían practicar su fe por fuera de la Iglesia Católica necesitaban un reconocimiento de esa fe ante la Secretaría de Culto, pero eso permitía celebrar el culto, pero no permitía tener una personalidad jurídica diferenciada que les hiciera desenvolver su actividad como simples iglesias o confesiones, sino que tenían que buscar algún ropaje jurídico. Según lo que decidía cada comunidad o los pastores, buscaban una organización la que fuera más adecuada a su forma de vida o a lo que ellos conocían. Sí. Algunas se establecieron como asociaciones civiles, la gran mayoría, otras como fundaciones, porque había un grupo fundador que hacía un aporte patrimonial para el sostenimiento o el desarrollo del proyecto. Algunas incluso han ensayado hasta mecanismos cooperativos o de cooperación, pero allí lo que se daba, y es lo que se da hoy en muchos casos, es una dicotomía entre lo que es el funcionamiento de la iglesia, según sus creencias y sus principios, y lo que es el funcionamiento de la persona jurídica privada, a través de la cual la iglesia desarrolla su profesión de fe y su culto. Y entonces nos encontramos con cuestiones en las cuales, por ejemplo, una fundación que es dirigida por un consejo de administración tiene reglas de funcionamiento y de toma de decisiones. Una asociación civil le ocurre lo mismo. Hay una asamblea de asociados, hay un consejo de administración, hay una comisión revisora de cuentas y las autoridades, las decisiones, los estatutos, el contenido se resuelve por sistemas de mayoría. Y la fe no es un sistema de votación. Es decir, el Señor es omnipotente no por 79 votos contra 21, ¿no es cierto? Sino que es omnipotente porque lo es. Entonces, se va a ficciones.
Y esto puede generar incluso una afectación muy grande en el desenvolvimiento del culto, porque cuando se generan dentro de las iglesias enfrentamientos por cuestiones económicas, financieras... Usted no puede decir eso, Carlos. Que haya enfrentamiento. No, pero bueno, Jorge. Armonía siempre. Bueno, entonces, salvo cuando hay alguna situación. Bueno, se juegan las normas de la asociación civil, que no son las normas de la profesión de fe. Es decir, un pastor no es lo mismo que un miembro de consejo de administración. Es una cosa muy distinta, mucho más profunda. Y aparte que se mueve con otros parámetros. Por eso, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el año 2015, cuando fue sancionado, incorporó como personas jurídicas privadas, reconociéndolas como sujetos de derecho, es decir, como centros diferenciados de imputación de conductas, entes que tienen un patrimonio propio distinto del de los asociados o de los miembros, reconoció a lo que se llamaron iglesias y confesiones. Ahora, claro, faltó la reglamentación, esto nunca se reglamentó. Y nos encontramos con que las iglesias y las confesiones, que son reconocidas por la Secretaría de Culto en cuanto a la admisión para poder desarrollar el culto y hacer pública la profesión de fe y celebrar sus propios ritos, se encuentran con que jurídicamente no tienen una estructura en la cual ampararse para su funcionamiento diario en lo económico, en lo financiero o en lo fiscal. Y entonces tienen que recurrir a estas asociaciones civiles o fundaciones. Esto se puede hacer, por supuesto que sí, y ha ocurrido durante muchísimos años y funcionan con sus más y con sus menos. Pero lo adecuado sería que cada iglesia pueda tener sus propias reglas, sus propios estatutos, sus propias normas, que no necesariamente deban cumplir con las normas de una asociación civil, que sirve tanto para un club de fútbol, para hacer un centro de jubilados, o para hacer una biblioteca popular, ¿no es cierto?, o para hacer un hospital. O una fundación que sirve tanto para tener un museo, para generar una universidad, que son cosas totalmente distintas. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? Y yo creo que este es un anuncio o una idea que es muy venturosa para las iglesias. Estamos viendo la manera de generar este famoso decreto reglamentario, que por supuesto va a tener todo un tiempo de estudio, de debate y de curso, pero la Inspección General de Justicia, consciente de esta necesidad y de la importancia que es, sobre todo en momentos de crisis, de tanta desorientación, en momentos de tanta angustia en los cambios que se están dando en el país y en el mundo, la necesidad realmente de tener un apoyo espiritual, de tener estas comunidades que son contenedoras desde la fe de esta situación en la cual las personas, los hombres y mujeres están atravesando, vamos a regular ahora próximamente en el nuevo marco normativo que yo estoy diseñando para lo que vamos a llamar la nueva Inspección de Justicia, en cuanto a su misión, a sus funciones y a su concepción como organismo del Estado al servicio de la comunidad, y no al revés, que la comunidad esté al servicio de la Inspección General de Justicia. Vamos a tomar algunas medidas que inmediatamente van a dar un alivio. La posibilidad de registrarse ante la Inspección General de Justicia con sus propias normas de funcionamiento, de elección de autoridades o lo que fuera, y le vamos a rubricar libros para que puedan llevar una contabilidad regular y cumplir con lo que la ley les manda y que hoy están imposibilitados de hacerlo. Jorge, ¿cómo te sonó esto? Bien, y tremendamente positivo, porque uno se llevaba, digamos, molestaba mucho el hecho de que es pastor o es presidente, es tesorero. Bueno, si los equipos de la iglesia no tienen nada que ver los nombres con los de las asociaciones civiles, que era lo más cercano. Entonces, últimamente vi algo muy singular. Provino de un estatuto que tiene dos estatutos. Uno, el tradicional de asociación civil, y a continuación uno que tiene que ver con la iglesia, con los nombres de presbíteros, pastores, ancianos. Bueno, digo, ¿qué es esto? O sea,
empezaron a trabajar de esa manera. Esto sucedió, quién sabe, hace 2 o 3 años. Claro. Y a mí me llegó hace el año pasado. Pero algo muy singular. Lo ideal sería que directamente haya un solo estatuto y con la claridad de las funciones y los roles que la Iglesia tiene. Pero fíjese, Jorge, que cuando yo llego a la Inspección de Justicia, justamente y planteo esto, todo el cuerpo profesional o las personas vinculadas, lo que me señalan es, bueno, estamos frente a una situación totalmente anómala, esto no se puede pensar de esta manera. Y yo lo que les digo, miren, si en casos como sociedades comerciales, como es el caso de las sociedades por acciones simplificadas, que están reguladas en la ley 27.349, al legislador no le ha temblado la mano de permitir, por ejemplo, que los socios de estas sociedades denominen los órganos bajo su propio criterio y no en un estándar típico que establezca la ley, donde pueden tener un órgano de administración que sea el Consejo de Familia, donde pueden tener una asamblea que sea la Asamblea de los Herederos, donde los pueden nombrar con los roles y las funciones. Yo digo, bueno, una iglesia, ¿por qué no vamos a permitir en algo que está vinculado al bien común, que está vinculado a la espiritualidad de las personas, a una dimensión religiosa? No le vamos a permitir hacer lo mismo. Es decir, lo vamos a permitir para el lucro y no lo vamos a poder permitir para el alma. Es una cosa que no tiene sentido. Y así ese camino vamos. Bueno, voy a dar el teléfono, todo el mundo lo sabe. Este es un programa que ya te parece muy técnico, pero ahora voy a tratar de bajarlo un poquito. 1127770000 para la Argentina. Yo sé que del extranjero hoy no nos van a llamar porque estamos hablando cosas que tienen que ver mucho con nuestro país. Lo que está diciendo el doctor Daniel Vítolo es algo que la Iglesia Evangélica, voy a hablar de la Iglesia Evangélica a la que pertenecemos, no puede, por ejemplo, una iglesia no podría comprar una propiedad o la compra y la pone a nombre de una persona o dos, cosa que ha traído innumerables problemas. Tal cual. Porque el papá era fiel, probo, honesto, pero los hijos no siempre. No necesariamente. Entonces hicieron el templo y aparece después uno de los hijos, dice, esto es mío, hay que venderlo. Y me consta, se vendieron propiedades porque los hijos del caballero que había puesto su nombre lo quisieron así. Ha sucedido muchas veces. Esto ha traído muchos problemas. Otro, no se puede abrir una cuenta corriente. Obviamente. Claro. O sea, que tiene que estar a nombre de un par. Entonces, las iglesias, de alguna manera, han sufrido mucho esto. Hemos enfrentado esto con las asociaciones civiles, que no tienen nada que ver con nosotros, lo dijo muy bien Daniel, y con las fundaciones. Sí. Un poquito más, un poquito menos, tampoco tiene que ver con nosotros. Pero nos da una gran noticia, y es que se está trabajando en un cambio en todo eso. Ahora, ¿necesitan un decreto reglamentario para llegar a eso o es posible hacerlo de esta manera como usted lo está planteando? Bueno, el decreto reglamentario, ¿por qué es necesario? El decreto reglamentario es necesario porque la Inspección General de Justicia, si bien nuclea a la mayoría de las asociaciones civiles y fundaciones y otras entidades de bien público y sociedades comerciales que existen en el país, tiene jurisdicción solamente sobre la capital federal. Correcto. Porque la reglamentación de las personas jurídicas privadas en cuanto a lo que es registral es facultad de las provincias no delegadas constitucionalmente a la nación. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es algo que va a regir en el ámbito de la capital federal. Pero existen enormes iglesias, enorme cantidad de iglesias, y también enormes y pequeñas iglesias en el interior del país que están lidiando con este problema. El decreto reglamentario resolvería esto a nivel nacional, la Inspección de Justicia lo puede resolver a nivel de la capital federal. Y también generar, como yo estoy generando, una suerte de emulación por parte de las provincias de las normas que nosotros dictamos. Porque, ¿cuál es mi posición? Yo reuní ahora el 21 de enero a los reguladores de todo el país, los invitamos acá a Buenos Aires a tener un día de discusión, de debate, y el planteo mío fue, miren, no es que acá el centralismo, la capital federal o un inspector nacional les venga a decir a ustedes lo que tienen que hacer.
lo que entre todos tenemos que darnos cuenta es que si bien cada provincia tiene facultades, Sí. este es un país, no somos 24 países. Tienen que haber presupuestos mínimos que tenemos que consensuar para que no se frustre la ley federal que nos rige, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Porque si esto se libaniza y cada uno hace lo que quiere y no se respetan derechos, finalmente esta libertad que tienen las provincias terminan frustrando la ley federal que fue la que les dio la libertad para reglamentar. Claro. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es de aunar criterios y establecer lo que ya la Corte ha hablado, y yo digo que son presupuestos mínimos. Hay ciertas bases que no vamos a discutir y que todos vamos a aceptar. Y después pediremos una cosa más, un papel menos, un reporte anterior, uno posterior. Pero hay cosas que no se van a discutir. Hay que reconocerles la personalidad, hay que permitirles tener como institución libros rubricados, hay que permitirles el acceso a las cuentas corrientes bancarias, pueden ser titulares registrales de bienes inmuebles, porque esto si no genera los problemas que ustedes han señalado. Y hay muchas veces en que, y esto que estamos hablando de cuestiones en las cuales se colocan bienes a nombre de personas humanas, Sí. pero también pasa en las asociaciones civiles que muchas veces todo el culto es sumamente exitoso y la obra misionera que realizan es increíble y la divulgación y la proclamación del Evangelio es fantástica, pero en lo administrativo hay un grupo a lo mejor que toma el poder y termina quedándose con los bienes y vacían de contenido patrimonial a la iglesia que no puede cumplir sus funciones. Este inspector Jorge sabe más que nosotros. Sí. Nos está Es como que conocía el paño. Nos está desnudando. Yo tengo algunas preguntas puntuales del orden de la practicidad. Adelante, Jorge. Primera cosa, comenzaron a exigir que el nombre contenga el propósito de la institución. Hoy hay nombres que son 7 u 8 palabras. Es simplemente para complicar la vida, ¿no? Entonces, especialidades juveniles para los jóvenes que van a hacer... Y ese es el nombre. Entonces, el hecho de que el nombre tenga que representar el objeto, a veces se puede, pero la mayoría de las veces es imposible. Entonces termina siendo un nombre que no, al final no va a figurar en ningún lado, va a figurar la primer parte. Entonces, tiene 2 nombres, primera parte y después todo lo demás que no se usa y complica la vida. Bueno, yo le cuento. Es verdad que ha habido en el pasado, Sí. en las exigencias, que vuelvo a repetirle, como nosotros tenemos como Inspección General de Justicia un control de mérito, de oportunidad, aparte usted puede cumplir con todas las formalidades, Sí. con la ley y decir, mire, esto no se puede hacer porque usted no puede colocar una asociación civil para perseguir menores y golpearlos. Es decir, es una cosa que no lo puede hacer. Tenemos el control y muchas veces se ha buscado eso. Y ha habido un exceso en las reglamentaciones y en lo que usted señala. Pero hay que partir de una cosa que nosotros no podemos ignorar. Como nosotros no podemos reglamentar la ley de sociedades, por ejemplo, y algunas cuestiones vinculadas con el código. Podemos interpretar y podemos reglamentar algunas cosas en el tema de entidades civiles y asociaciones civiles y también en lo que es capitalización y ahorro público. Ahí sí tenemos una facultad reglamentaria. Pero hay cosas de las cuales no podemos apartarnos. El propio Código Civil establece en materia de nombre lo que en la asociación civil se denomina el principio de veracidad. Yo no puedo tener una asociación civil que sea asociación civil para la práctica del deporte y en realidad tengo una asociación civil que junta plata para vender electrodomésticos. Eso no puede ser. Por ejemplo, nos ha pasado ahora que tuvimos un caso donde vinieron a quejarse porque había una asociación que tenía una serie de cosas y mencionaba que eran emprendedores, esto y demás. Sí. Y en el objeto no se mencionaba la palabra emprendedor. Entonces, la vinculación tiene que estar. No hay que pedir que se vincule con todo lo que hace. No hay que pedir la especificidad de una manera tan estricta como se hacía en el pasado, pero tiene que haber una conexión, porque si la asociación es para la vida al aire libre, si la asociación es para la protección o asistencia a las mujeres golpeadas, el objeto
tiene que haber algo de que la gente trabaje para asistir a las mujeres golpeadas. Sí. Es decir, nosotros lo que vamos a exigir ahora, estamos exigiendo, es la vinculación para que no se llame engaño al tercero, de que la asociación tenga un nombre, que realice una tarea o persigue un fin que realmente no hace, por ejemplo, que es lo que ocurre con las fundaciones. Le presento el caso nuestro, se llama Fundación Cristiana Evangélica de la Puerta Abierta. ¿Le tengo que poner algún agregado a eso? No, porque no le tiene que agregar absolutamente nada. Con eso tendría que funcionar perfectamente. Claro, ahí está. Ahí está bien. Sí, sí, sí. Y usted lo que tendrá en el objeto seguramente, en esta asociación, es todo lo vinculado a su iglesia evangélica, el fomento de los principios, la proclamación del evangelio, tal cual, la concientización sobre el destino del hombre en la tierra, es decir, todo ese tipo de cosas, y Puerta Abierta es el nombre que le colocó. Entonces, el problema está en que uno cae en el criterio que tiene el inspector que toma el expediente. Pero estamos unificando. Bueno. Acá en la inspección ahora, yo también cuando llegué me encontré con una gran libanización, donde había personas que me decían, bueno, mire, Víctor, lo muy bueno lo que usted me acaba de decir, cuando yo asumí, que hice una charla y expliqué, me dijeron, muy bueno sus funciones, pero ¿sabe cuál es el tema? Depende del inspector que me toca, es como me va. Sí. Es decir, yo tengo un inspector con el que el balance pasa como por un tiro, y después tengo otro que me mira todos los papelitos. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Estamos haciendo un poco lo que yo llamo el Ateneo, que semanalmente nos juntamos con los jefes de departamento, con los directores, y vamos incorporando según las reuniones y las temáticas al personal, a los jefes de departamento que son de un nivel, de un segundo nivel, y hasta a los inspectores, para unificar criterios, para debatir y buscar consensos. Estamos tratando de unificar las vistas y solucionar esos problemas a las personas. Yo sé que Jorge no me lo va a decir porque seguramente es una persona muy delicada, pero, por ejemplo, una cosa que no se puede admitir más, que es una historia ya trillada de la Inspección General de Justicia, es las autorizaciones en cuotas. Es decir, usted viene con su asociación civil, con su fundación, con lo que fuera, entonces yo le hago una vista. No, le falta el papel y demás. Usted viene con el papel. Ah, bueno, pero ahora además le falta traer la certificación. Traer la certificación y le corro otra vista. Bueno, la certificación está bien, pero no está la declaración jurada. Entonces, yo digo, bueno, yo los junté a todos, le dije, amigos, esto no funciona así. A ver. Lo del arbolito no va más. No va, pero no va. Y aparte, pero claro, es como todo. También hay que concientizar por qué, que es un tema que se descuidó mucho en el pasado, que es pensar que una persona puede mandar, puede ordenar y que todo el mundo sabe. Acá hay que convencer, hay que persuadir, hay que conversar, hay que concientizar. Esa es la misión del líder o del que dirige. No es solamente ejercer la autoridad y hacer un capricho. Tiene que escuchar. Primero, tenemos que escuchar al administrado. Segundo, tienen que aprender la historia de dónde están. Porque en el año 1982 se realizó un cambio muy fuerte, que la gente no ha terminado de masticar o de concientizar. Hasta el año 1982, el Registro Público de Comercio, que es donde se registran asociaciones civiles, fundaciones, sociedades, fideicomisos y demás, estaba en sede judicial. ¿Qué significaba esto? Que el juez controlaba la legalidad, era alguien que custodiaba el rol, inscribía. Ese documento tenía publicidad, era oponible frente a terceros, lo conocieran o no, se suponía por todos conocido, y el juez administraba un acto de justicia. Cuando había un conflicto lo resolvía y practicaba justicia y aplicaba la ley. En el año 1982 se genera la ley 22.315 y es seguida por la ley 22.316. Se redacta una nueva norma sobre las funciones de la Inspección General de Justicia y la Inspección de Justicia absorbe el registro público y se traslada todo el sistema al Poder Ejecutivo Nacional. Y ahí se da el cambio, porque el Poder Ejecutivo Nacional no es un juez que administra justicia y resuelve casos. El Poder Ejecutivo Nacional tiene como misión fundamental el bienestar general. Entonces, la función ya no es yo los escucho, tráiganme, yo miro, levanto el dedo, bajo el dedo. No, yo tengo que empatizar y ayudarlos, porque yo tengo que generar normas, mecanismos, procedimientos, para que les vaya bien, para que sean felices, para que tengan paz social, para que todo funcione. Yo tengo que escucharlos. Hasta que llegué yo,
en la Inspección General de Justicia no se podía hablar con los inspectores. Había que mandarles un mail y esperar la contestación y volver al mail. Yo dije, se acabó. Vamos a dar turnos, que reciban los inspectores, véanse cara a cara, con el expediente en mano, si hay un problema. Y dice, a ver, Juan Pablo, ¿cuál es su problema? Bueno, que me falta esto. Bueno, ¿cómo lo puede traer? ¿Se lo traigo así? No, así no va a andar. Cámbiele esto, sáquele esto, cámbielo, hagámoslo, qué sé yo. ¿Cuándo puede volver? En 10 días. Vuelve en 10 días, lo estaremos esperando. Vuelve a los 10 días y después de 72 horas le saco todo inscripto, pero todo junto, todo bien y entendernos. Sí. Porque el lenguaje es importantísimo. Yo solo me he reunido con inspectores y le he dicho, o con los jefes, bueno, a ver, miremos esta vista que le corrieron a este administrado. No se entiende, yo no lo entiendo, no sé lo que le están pidiendo. Escriba claro, no, bueno, yo le digo que el artículo, no le ponga el artículo 11, no lo mande a la persona al boletín oficial ni a buscar, adivinar qué es lo que tiene que traer. ¿Qué le faltó? La oblea, no diga, no cumplió con la resolución técnica número tal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, córrase vista hasta que cumpla. Dígale, por favor, traiga la oblea, y entonces el hombre va a entender, va a buscar la oblea. Porque hay muchos administrados que van, por supuesto que siempre para estos trámites, al final, como hay un tema legal, interviene un contador, interviene un escribano, interviene un abogado, pero muchas veces en las pequeñas organizaciones van los propios administrados que no pueden pagarle a estos profesionales, no la escritura al escribano o el balance al contador, sino el tiempo que ellos hizo para hacer el trámite. Entonces el tramitante dice, bueno, lleve los papeles usted, comuníquese usted por mail, entran por el sistema TAD, que es un sistema digital, y bueno, llegan. Y entonces le contestan y la gente no sabe lo que le dicen, y el que recibe es el propio administrado, que muchas veces no es un profesional del derecho. Claro, Otra buena noticia, es excelente. Otra pregunta quiero hacerle. Dura, justamente a vos te va a gustar. Hay una ordenanza nueva, una resolución nueva que pide que las instituciones, las fundaciones tienen que hacer un nuevo plan trienal. Esto significa que tenemos que sentarnos y pensar qué vamos a hacer en el 25, 26 y 27. Yo digo... Aparte de viajar, no sé. ¿Qué veo yo? Otra vez, la falta de practicidad. Primero, estamos viviendo en una nación impredecible en todos los aspectos. Entonces, hacer un presupuesto de 3 años es entrar a dibujar otra vez. Eso es lo que uno lamenta. ¿Para qué? Es decir, ¿vos podrías decirme qué vas a hacer en el año 26? No sé si voy a vivir, ni siquiera. Pero no, es imposible en este país. En una fundación. Es ciencia ficción. Ciencia ficción. A ver. Le puedo decir, yo se lo digo. Dígamelo. Seguiremos predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Intentaremos ayudar a la mayor cantidad de personas. Lugares comunes. Tras lafra. No. Yo no, eso se lo contesto a él, no a usted. Sí. No, pero está bien, pero a mí no lo puede contestar. Bueno, le voy a decir. El error no es, el problema no es el plan trienal, que parte no es un tema mío. El plan trienal lo tiene el código. Es decir, pero al comenzar. A ver, bueno, y a los 3 años tiene que volver a hacer. Porque si es trienal, lo tiene que hacer cada 3 años. Bueno, si no sería trienal. Claro. Entonces la fundación debería tener un plazo de duración nada más que de 3 años. Si es trienal es que cada 3 años lo tiene que hacer. ¿Qué significa esto? El error que se ha generado no es esta norma que, aparte, le vuelvo a repetir, no es resorte mío. Es lo mismo que mañana la gente me dice, bueno, Vítor, ¿por qué tengo que hacer una asociación civil por escritura pública? Porque esto me cuesta el escribano y esto es muy pequeño y no tenemos plata y qué sé yo. Lo entiendo. ¿Qué quiere que haga? El Código Civil dice que tiene que ser por escritura pública. Yo no lo puedo liberar de eso. De todas maneras, los liberamos. A las asociaciones muy pequeñas, de la categoría 1, les permitimos, con una licencia interpretativa, entendiendo un principio de realidad económica y jurídica. Pero no lo puedo hacer para todo el mundo. El plan trienal, nosotros le digo cómo lo estamos interpretando a partir de ahora, y así va a estar en el marco normativo que estamos preparando para salir en el mes de julio, que es un marco que la gente esperaba que iba a demorar 1 año y pico. En 6 meses van a tener un marco normativo nuevo y mucho más empático para la ciudadanía y para las instituciones. ¿Reemplaza al 7 de va a reemplazar totalmente la 7 del 2015. Bien. Vamos a hacer una cosa más sencilla, mucho más razonable. Tengo temor de que se quede sin trabajo. No se va a quedar sin trabajo. Va a tener un trabajo mejor. Esto es como la tecnología. La gente dice, viene la tecnología y nos quedamos sin trabajo.
Ninguna No. de las revoluciones industriales hizo bajar el empleo. Esto está probado. La cuarta no tendría por qué ser igual. Perdón, no tendría por qué ser diferente, sino que tendría que ser igual. En el caso del plan trienal, lo que nosotros estamos pidiendo es esto. Como las fundaciones, especialmente, tienen este tema de las exenciones impositivas Correcto. tan fuertes y demás, que la generan en una diferencia con el resto de las instituciones, y aparte porque el código lo exige, lo que nosotros le decimos es, bueno, usted va a hacer una fundación para fomentar todo esto y demás. Bien, ¿cómo se va a fondear? Es decir, no le estamos diciendo, deme un presupuesto a lo que va a gastar y cuánto va a gastar, va a practicar el evangelio, va a profesar todo, lo va a hacer bárbaro. Este no es el plan trienal, eso es su actividad. El plan trienal es, vamos a construir una iglesia, la idea, esto va a estar con aportantes de fieles, nosotros tenemos tal número de fieles que normalmente concurren, que han comprometido su aporte, que pensamos que en 3 años esto se puede levantar y demás, está cumplido el plan trienal. Lo que tiene que haber es consistencia en una cosa básica, porque si no, le voy a contar lo que normalmente ocurre, es que vienen las personas y bueno, claro, ¿qué hacemos? Cualquier cosa, tengo un negocio, una sociedad, un emprendimiento, y lo llamo fundación, y entonces ponemos esto en el plan, y hay mucha fundación que no funda. No. Hay mucha asociación que no asocia. Sí. Y este es un primer filtro. No estamos pidiendo un plan de inversión como el que le pide el banco para dar un crédito. Estamos pidiendo una cosa básica. Cuénteme que esto es real. Que, por ejemplo, estamos aceptando el compromiso de aporte de los asociados, fondear lo necesario. Bueno, un grupo de fundadores dicen, bueno, nosotros o tenemos asignado crédito que nos van a dar y con esto vamos a avanzar. Claro, ¿qué va a hacer en los próximos 3 años? No lo sabemos en esta Argentina, pero cual. sí tiene que acreditar que lo que dice que va a hacer, por lo menos tiene planeado cómo fondearlo, porque si no acuérdese, cuando nosotros autorizamos, o cuando yo autorizo una fundación y firmo, y digo, autorízase a funcionar a esta fundación, estoy habilitando un sujeto de derecho para actuar en el mercado, para pedir, para hacer, que no pague impuestos. Y aparte lo que yo le pida se lo va a pedir la FIP para darle, pase por mí que voy a ser más benévolo que la FIP, ¿no es cierto? Mi yugo va a ser más suave para el tema de la FIP y con la aprobación de la inspección probablemente sea más fácil para ustedes conseguir la exención. Sí. ¿Te consoló? Bastante, vamos bien. Primero, a quien sabe, una nota de gratitud, el haber eliminado todo el tema género dentro de las comisiones directivas, ese equilibrio. Hoy me han declarado que han una cosa increíble, cosas que pasan, yo digo, porque si ustedes creen que han visto todo en este país, no. Tengo novedades para ustedes. A ver. La legislatura del Chaco se ha reunido todos los legisladores del Chaco, pensemos esto es una provincia, la Cámara de Legisladores, se han reunido para repudiar lo que yo he hecho. Bueno. Repudiar la derogación de las normas de género. Y entonces, y que se haga saber al ministro de Justicia, al inspector que ha firmado, y a las secretarías de género y todo. Bueno, ¿Hoy fue? hoy me llegó el expediente. El expediente. Sí. Hoy me llegó el expediente. Y por supuesto el ministro me dice, bueno, Víctor, lo explique. ¿Qué ha pasado en la historia del Chaco? Bueno, primera cuestión. Yo acá nadie, primero, los del Chaco no han leído la resolución. Porque si hubieran leído la resolución se hubieran dado cuenta que yo no hablo de si corresponde o no corresponde. Lo que digo es, hay fallos judiciales que dicen que el inspector general anterior no tenía ninguna facultad para imponer esto, que esto es inconstitucional y que yo deje de pedirlo y que no vaya más a quejarme como inspección de justicia a la Cámara porque me dicen que no pueden cumplir con las cosas de género porque ya me han dicho que es inconstitucional. Presentaron un recurso extraordinario a las autoridades anteriores para la Corte y se lo denegaron. El tema se terminó y yo tengo que cumplir con la ley. Pero vamos a explicarlo. Habían querido obligar a todas las instituciones a que tuvieran el equilibrio primero. Si son 10, 5 varones y 5 mujeres. Igual cantidad de varones y de mujeres en los órganos de administración y fiscalización. A entidades privadas, a sociedades privadas. Perdón, yo soy de River, ¿no? Pero el Club Independiente también. Todos. ¿Y Moyano qué dijo? No, pidió la excepción, un plazo. Claro. Pero igual, tampoco lo objetaron mucho a Moyano.
en aquel tiempo, ¿no? Pero es una locura. Bueno, bueno, Sí. pero aparte de la Meterse locura, dentro que de la podemos, institución. está bien, pero eso podemos discutirlo y que lo discuta porque en el mundo entero, donde rigen algunas cosas de estas o similares, nunca con esta profundidad, Sí. ¿no? Son leyes o directivas europeas que dicen los parlamentos de los países, no un inspector de justicia Sí, que regula sí, una no, jurisdicción. claro. Primera cuestión, si los señores legisladores del Chaco hubieran leído la resolución que repudian, es decir, no la leyeron, en los considerandos dicen que estamos cumpliendo fallos judiciales. Segunda cuestión, los legisladores del Chaco desconocen la Constitución Nacional que establece la división de poderes, donde el Poder Ejecutivo, a través de sus funcionarios, no puede rebelarse al Poder Judicial, porque la facultad de decir si esto es constitucional o no, o si tengo facultades o no las tengo del Poder Judicial, que ya habló, así que no quieren respetar la Constitución. Tercera cuestión, ignoran totalmente el sistema constitucional y legislativo de las personas jurídicas privadas. Ningún habitante del Chaco, ninguna asociación civil del Chaco, ninguna fundación del Chaco y ninguna sociedad del Chaco es afectada por esta disposición porque rige solo en la capital federal y no rige en el Chaco. ¿No es cierto? Sí, fíjense. Sí. Y bueno, y ahora, Bueno. ¿creían que no tenían sorpresas? Van a tener sorpresas. ¿Qué me enteré hoy también? Que en el Chaco no hay una norma que diga que mujeres y varones tienen que tener el mismo número. Paridad. Ellos no tienen la norma de paridad. Entonces bueno. se quejan de que nos hemos colocado iguales que ellos. En vez de, si tanto le molestaba esto, Claro. ¿por qué no dictan ellos una ley diciendo que en el Chaco, no, de eso no se ocupan? Bueno, la hipocresía. Sí, tal cual. La hipocresía, la improvisación y la ignorancia, realmente el daño que le están haciendo a este país y a otros países también Sí, es muy grande. Excelente programa, necesario para traer reglas claras y transparencia adaptadas a las iglesias, dice un televidente. Soy Carlos, tengo entendido que previsionalmente no existe la figura del pastor y era complicado hacer el aporte previsional. Ah. Ahora se podría hacer. Esto es, a ver, lo voy a explicar. El pastor que era sostenido por la congregación, con una ofrenda, con un sueldo, como se llame, van pasando los años y de golpe no tiene aporte jubilatorio. Sí, sí. Y porque no tenía cómo hacerlos. O era, bueno, lo sabes vos, te lo voy a explicar. Sí, hoy hay tres posibilidades. La relación de dependencia, que es muy costosa, el monotributo, es otra alternativa, y también que presenta su declaración jurada de impuesto a las ganancias y declara como una actividad autónoma y paga autónomos. En un tiempo era el autónomo voluntario, porque por no tener encuadrado en ningún lado, terminábamos ubicándolos como aporte voluntario y podía tener su jubilación. Esto es para darle la cobertura necesaria. Sí, o sea, hay alternativas para poder tener la cobertura necesaria a un pastor. ¿Está previsto esto en lo de julio? No, porque yo no estoy autoridad fiscal ni previsional. Claro. Pero lo que sí es claro es que a partir de lo que nosotros vamos a hacer, y yo creo que más aún, a partir del decreto que yo me comprometí, ¿no es cierto? Y asumí el compromiso de generarlo. En julio vamos con la regulación de la Inspección General de Justicia. Pero la Inspección General de Justicia va a elevar el proyecto de decreto al Poder Ejecutivo pidiéndole al presidente que reglamente esto. Si esto se reglamenta, al darle el reconocimiento jurídico a la situación, va a abrir las puertas para que la autoridad fiscal genere algún mecanismo para permitir los aportes previsionales de los pastores. Así es. Otra pregunta. Hay un trámite que la AFIP exige para poder renovar la exención de impuesto a las ganancias. El trámite es la presentación, artículo 60, Sí. Usted me entiende, pero para los oyentes se trata de la presentación de la elección de la última comisión directiva ante la Inspección de Justicia. Bueno, por supuesto, no tienen las asociaciones o fundaciones un tiempo
de parte del inspector, de la inspección, para decirnos en tanto tiempo. A veces se nos vence el impuesto a las ganancias, no podemos renovarlo a causa de ese trámite que está parado. ¿Por qué las asociaciones y fundaciones no podrían tener en algunos trámites el trámite que pueden hacer las comerciales, que es trámite urgente, abonando una tasa mayor, pero para que en un tiempo determinado podría recibir y tener el servicio de tener inscripta su comisión directiva? Sí, yo creo que eso es totalmente razonable. Estamos pensando en esto también en un nuevo marco normativo. Ahora, muchas veces lo que ocurre es que no se inscriben, o tradicionalmente no se inscribían las autoridades, por ejemplo, porque debían presentación de un balance o alguna cuestión de esta. Claro. Nosotros ya hemos tomado la determinación que nosotros inscribimos igual. Usted me debe el balance, Jorge, yo le inscribo a las autoridades y después vemos lo del balance. Pero no le detengo la inscripción. Esto es una cosa que ya hemos tomado la determinación, esto funciona hoy. Bien. La instrucción que yo he dado a todo el cuerpo de inspectores es: nadie detiene una inscripción de autoridades porque falta el balance. Y es más, cuando los balances están presentados sin aprobación de la asamblea y demás, yo lo recibo igual. Después será un tema de los asociados o de los socios discutir el tema, pero yo lo recibo. Porque siempre es mejor que haya un balance a que no haya. Claro que sí. Siempre es mejor que se lleven libros y contabilidad regular a que no se lleven. Siempre es mejor que se conozca quiénes son las autoridades a que no se conozca. Esto es una protección de los terceros. En eso estamos absolutamente alineados. Bien. Y le digo que así como hemos cambiado tantas cosas en este tiempo, seguimos cambiando. Bien, si pueden haber trámites urgentes, algunos para asociaciones y fundaciones, sería una tremenda ayuda, porque no tienen ninguno trámite urgente, ninguna posibilidad. Son todos trámites que sirven ordinarios. Claro, a ver si lo entiendo bien. Se hace el trámite de que se reconozca a la comisión directiva. No se aprueba con la rapidez necesaria y se cae la exención de ganancias. De ganancias. Y claro, ¿hay que hacer todo el trámite otra vez? Bueno, depende. Las religiosas no, pero las otras sí. Hay que hacer como... Si se cae una exención, es presentar todo otra vez, los 3 últimos balances y bueno también, digamos, que no necesariamente todas las entidades van con el tiempo adecuado a las cuestiones. Obviamente. Y quiero decirle algo más. Vienen tarde, son morosas y después dicen: uy, se me cae todo, corra usted. Entonces yo digo, bueno, porque el trámite urgente es para las urgencias, no es para los perezosos. Estamos de acuerdo. Me está haciendo recordar que muchas veces una institución no presenta los balances porque el contador no le termina el balance. También hay esos casos. Y también, y como no se puede mentir, y que a veces callar la verdad es una suerte de mentira, también les digo que yo también, cuando asumí las funciones, me encontré con algo que me decepcionó mucho, que es que estábamos, intimando a muchas asociaciones civiles a presentar sus balances y sus estados contables, y en algunos casos se las multaba, y ciertamente el organismo al que yo llegaba tenía miles y miles de balances sin leer, de entidades que los habían presentado. Entonces, yo lo primero que dije es: señores, no podemos multar a personas cuando no estamos, les vamos a pedir que nos traigan algo que no vamos a leer por ahora, ¿no es cierto? Entonces, pero como eso tampoco podía ser así, lo que hicimos, celebramos un convenio con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, nos hicieron una selección de jóvenes contadores y contadoras con expertise y afilados en la materia, y ahora tenemos que los contratamos con un contrato especial y con la misión de poner al día todo esto. Y tenemos a este grupo trabajando. Y quiero contarles el entusiasmo. Yo digo que es otra cosa que es importante, que la gente ve la administración pública. Yo, una de las cosas que les digo a la gente, yo recorro el edificio, hablo con todos, los saludo, les doy la mano, les digo: tengan conciencia de cada cosa que hacen ustedes, hay alguien
del otro lado que está esperando, que le puede cambiar la vida, que pierde un crédito, que no llega a tiempo para renovar una exención, o que necesita esto porque tiene que ir al banco a abrir una cuenta. Digamos, lo que ustedes hacen es importante. No es bueno, una cosa rutinaria. No, es importante. Cada una de estas cosas deja una marca en alguien. Hay vidas, hay proyectos, hay cosas detrás. Así que comprométanse y lo hagan. Y es emocionante ver este grupo de contadores jóvenes, el entusiasmo que tienen, porque pueden hacer mano y pueden revisar y vienen y preguntan. Y los tuvimos que contratar porque no me servía que solamente leyeran y supieran. Tenían que tener firma para poder aprobar y convalidar. Obviamente. Y bueno, y hemos convalidado y estamos avanzando y yo creo que a fin de año estamos totalmente al día. Uy, qué bien. Maravilloso, bárbaro. 14.000 balances sin leer de entidades civiles, 6.000 balances sin leer de sociedades. Y a fin de año, y si el día ese yo prendía fuego todo, hacía una fogata, ¿no? Y decía, me olvido de todo esto, empiezo de vuelta. Al fin del año hubiera estado 6.000 balances abajo de vuelta. Claro. Pero ahora, con este equipo, estamos funcionando. Y vieran el entusiasmo y la alegría que hay, les encanta estar y meterse en este mundo. Y bueno. Además es una práctica profesional, excelente. Absolutamente. Tenés para una pregunta breve. No, hay cosas que me contestó. Estoy expectante de esta nueva norma de julio, porque la vamos a leer de punta a punta y creo que es la que facilita. Desde ya le digo, hay cosas que las que no se tiene que ilusionar, porque si tiene expectativas no van a ser cumplidas. La Inspección General de Justicia está con un equipamiento totalmente obsoleto. El tema de la presentación de estados contables en forma digital, tuvimos que suspenderla, no porque no estemos de acuerdo, sino porque no tenemos ni mecanismo para recibirlas, ni servidor para alojarlas. Fue una norma voluntarista. El inspector anterior dictó una norma, bueno, a partir de tal día vengan todos con digital. Cuando llegué le dije, ¿qué hacemos con esta norma? Y el equipo técnico me dijo, miren, nosotros, informática, no tenemos ninguna posibilidad. Así que si el tema de los libros digitales y la contabilidad totalmente digital, lamentablemente en esta versión no va a estar. Sí hemos hecho una presentación al ministro e incluso a la oficina del presidente con un plan de modernización y digitalización que también hay que saber que no es de un día para otro. No. Llegar a la Inspección de Justicia que yo sueño, que es una inspección totalmente digitalizada, con ventanilla virtual, con sistemas de pagos online automáticos, con inteligencia artificial para poder comunicarse con el organismo en los trámites más sencillos, con revisión automática por inteligencia artificial de cumplimiento de requisitos formales inmediatos, que una persona presenta los documentos por vía digital y a los 3-4 minutos le dicen si le falta algo para que no pierda tiempo, no esperar que lo vea alguien, revise, sino que inmediatamente salten las diferencias. Bueno, eso... Y va a llevar tiempo. 2 años, casi 3. Pero ya estamos con oferentes o con equipos haciendo un diagnóstico, estudiándonos, haciéndonos un plan y llevarlos a los términos presupuestarios. Y esto es importantísimo para las inversiones, pero también para las entidades de bien público. Daniel, muchas gracias por venir. Se nota una pasión por servir a la comunidad, tal cual, que realmente no me acuerdo haber presenciado o tenido la posibilidad de conocer en el pasado. En general los funcionarios, los diputados, senadores, ejecutivos, todo, creen que los ciudadanos estamos para servirlos a ellos. Y no es así, no es así. Mi papá me enseñó a mí, porque un día lo acompañé a un trámite, dice, ellos están al servicio nuestro, pero no se lo diga porque nos sacan corriendo, ¿no? Mira si no se lo digo. Y arrancó la charla con el funcionario diciéndole, estamos de acuerdo que usted está al servicio mío, ¿no? Así empezó. Y a partir de lo agarró, claro, lo conociste a mi papá, ¿no? Y lo agarró, bueno, y pero mire, le cuento una anécdota, pero no solamente eso, sino que hay que estar atento a lo que está ocurriendo. Es verdad que trabajamos sobre la demanda, yo quiero trabajar sobre la demanda, díganme qué necesitan. A mí me encanta que venga Jorge, que me diga, ¿por qué no tengo esto y todo? Porque me despierta, porque me dice, che, esto no lo vi. Bueno, me lo llevo anotado y mañana me ocupo. Pero aparte hay que estar mirando, yo me río por lo que pasó ayer.
Ayer llego a la mañana, bueno, ¿nos fuimos o no? No, Todavía no. nos están por echar. Nos están por echar. Ayer llego a la mañana al organismo y faltaban 10 minutos para que se abrieran las puertas de la mesa de entrada. Y había una cola afuera. Y yo entro, miro y volví. Y lo miré a los de la cola y le digo, ¿tienen frío? Y me dice, sí, está frío. Entonces le digo a la consigna, a la policía que está en la puerta, le digo, entran todos y esperan en la sala de espera calentito. ¿Por qué van a esperar afuera? Que entren. Me dice, doctor, pero nunca entran acá. Bueno, nunca entran. Hoy hace frío. Gracias, Daniel. Gracias, Jorge. Bien. Nos encontramos mañana a las 8 para cantarle al Señor, porque nos ha hecho mucho bien. Y la visita de Daniel en esta noche nos ha hecho mucho bien, ¿cierto? Tal cual, sí, O sea que muy agradecido. El Señor te ha usado. No sé cuál es tu fe, tu convicción. Yo soy cristiano católico y, por supuesto, creo que estos son caminos, son servicios que se nos piden y hay que hacerlo. Y sí, estamos para eso. A las 8 de la noche, no a las 9, a las 8 nos juntamos para cantar. Prepárese, haga gárgaras esta noche para que mañana cantemos todos juntos otra vez. Que tenga una buena noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana. Hasta. Bien, bien.